pintoresca ciudad de Guanajuato, en el corazón de México, donde las calles empedradas serpentean entre coloridos edificios coloniales, existe un callejón tan estrecho que se convirtió en el escenario de una de las leyendas más trágicas y románticas del país. El Callejón del Beso, con sus escasos 68 centímetros de ancho, guarda una historia que resuena a través de los siglos, mezclando amor, tradición y tragedia. Era finales del siglo XVIII, y Guanajuato vivía sus días de gloria como un importante centro de minería de plata. Las calles de la ciudad bullían con el ajetreo de mineros, comerciantes y familias acaudaladas. Entre ellas vivía don Carlos, un rico y severo patriarca, cuya hija única, Ana, era conocida por su incomparable belleza. Ana, con su larga cabellera negra y ojos color ámbar, vivía una vida de reclusión impuesta por su padre. Don Carlos, temiendo que su preciosa hija se enamorara de algún minero sin fortuna, la mantenía prácticamente en cautiverio en su mansión. Los únicos momentos de libertad de Ana eran las misas dominicales, cuando era escoltada por su fiel nana, doña María. Fue en una de esas raras salidas que el destino intervino. En la iglesia de San Diego, los ojos de Ana se encontraron con los de Luis, un joven y humilde minero. El corazón de la joven se aceleró y sintió algo que nunca antes había experimentado. Luis, igualmente encantado, supo en ese instante que había encontrado al amor de su vida. En los domingos siguientes, intercambiaron miradas furtivas y sonrisas tímidas. Con la complicidad de doña María, quien se compadeció del amor puro de los jóvenes, Ana y Luis comenzaron a intercambiar recaditos secretos. Sus palabras de amor, escritas con pasión y ternura, alimentaban un romance que parecía imposible. Don Carlos, sin embargo, no era tonto. Notando el cambio en el comportamiento de su hija, intensificó su vigilancia. Determinado a acabar con cualquier esperanza de un romance indeseado, anunció que Ana sería enviada a España para casarse con un rico y anciano noble. Desesperado, Luis buscó una forma de estar más cerca de su amada. Fue entonces cuando descubrió que la casa vecina a la mansión de don Carlos estaba en venta. El precio era exorbitante, pero Luis no dudó. Vendió todo lo que tenía, trabajó turnos extras en las minas y finalmente logró comprar la propiedad. Lo que hacía tan especial a esta casa era su balcón, que quedaba a menos de 1 metro de distancia del balcón de la recámara de Ana. Allí, separados solo por el aire de la noche, los amantes podían finalmente estar juntos, aunque no pudieran tocarse. Todas las noches, cuando la ciudad dormía, Ana y Luis se encontraban en sus respectivos balcones, susurraban juramentos de amor eterno, hacían planes para un futuro juntos y, estirando los brazos, lograban tocarse las puntas de los dedos. Su amor florecía, alimentado por la cercanía y el peligro. Pero la felicidad de los jóvenes amantes estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. En una noche fatídica, don Carlos, sospechando de su hija, decidió espiarla. Al ver a Ana en el balcón, inclinada hacia la casa vecina, fue presa de una furia ciega. Empuñando una daga, don Carlos irrumpió en la recámara de Ana. Doña María intentó detenerlo, pero fue arrojada contra la pared. Con un grito de rabia, don Carlos atravesó el corazón de su propia hija con la hoja. Luis, testigo impotente del horror que se desarrollaba ante sus ojos, vio cómo la vida se escapaba del cuerpo de su amada. En sus últimos momentos, Ana extendió la mano hacia Luis, sus labios formando un último «te amo», silencioso antes de sucumbir. Devastado por el dolor y la culpa, Luis no pudo soportar la idea de vivir sin Ana. Días después, se arrojó al tiro más profundo de la mina de la Valenciana, uniéndose a su amada en la eternidad. Desde entonces, el Callejón del Beso se ha convertido en un lugar de peregrinación para los enamorados. Cuenta la leyenda que los espíritus de Ana y Luis aún se encuentran en el callejón, reviviendo su amor prohibido. Las parejas que visitan el lugar se detienen en el tercer escalón para intercambiar un beso,
creyendo que esto les garantizará 7 años de felicidad y amor eterno. La tragedia de Ana y Luis transformó el estrecho callejón en un símbolo del amor que desafía todas las barreras, incluso la muerte. Hoy, el Callejón del Beso no es solo una atracción turística, sino un testimonio del poder del amor y un recordatorio de que, a veces, las historias más hermosas nacen del dolor más profundo. Visitantes de todo el mundo vienen a Guanajuato para caminar por sus calles coloridas, explorar sus minas de plata y, por supuesto, intercambiar un beso en el famoso callejón. Y mientras lo hacen, muchos juran sentir la presencia de Ana y Luis, eternos guardianes de este monumento al amor prohibido. La leyenda del Callejón del Beso sigue cautivando corazones, recordándonos a todos que el amor verdadero, incluso frente a las adversidades más terribles, nunca muere realmente. Vive en las historias que contamos, en las tradiciones que mantenemos y en los besos intercambiados por los enamorados en un callejón estrecho de una ciudad colonial mexicana. En las sombrías noches de México, cuando el viento susurra entre los árboles y la luna se esconde tras las nubes, dicen que se puede escuchar un lamento escalofriante que hace eco en las orillas de los ríos. Es el llanto angustiado de una mujer, un sonido tan cargado de dolor y desesperación que hiela el alma de quien lo escucha. Este es el llamado de La Llorona, la mujer que llora, una figura legendaria que desde hace siglos atormenta el imaginario latinoamericano. Nuestra historia se remonta al turbulento período colonial de México, en el siglo XVI, una época de choques culturales y transformaciones dramáticas. Sin embargo, las raíces de esta leyenda pueden ser aún más antiguas, entrelazándose con los mitos aztecas y la figura enigmática de Cihuacóatl, la diosa que lloraba por sus hijos perdidos. En su esencia, la leyenda de La Llorona es una narrativa de amor, traición y una venganza que trasciende los límites de la vida y la muerte. Nuestra protagonista, frecuentemente llamada María, era una mujer de belleza extraordinaria, nacida de la unión entre dos mundos, el indígena y el europeo. Su hermosura era tal que atraía las miradas de todos los hombres, pero su corazón anhelaba algo más. El destino le sonrió a María cuando conquistó el afecto de un hombre rico y poderoso de origen español. Su matrimonio parecía la realización de un sueño, una promesa de felicidad eterna. Los años que siguieron fueron de alegría, con el nacimiento de 2 o 3 hijos, dependiendo de la versión de la historia que se escuche. María vivía en un mundo de lujo y comodidad, adorada por su marido e idolatrada por sus hijos. Pero la felicidad, como suele suceder, era efímera. El corazón del marido de María comenzó a alejarse, seducido por una mujer de clase social más elevada. El rechazo fue devastador. María, otrora radiante de felicidad, se vio consumida por un torbellino de emociones: dolor, ira, celos y, finalmente, una sed insaciable de venganza. Fue en una noche sin luna, cuando las sombras parecían engullir el mundo, que María tomó la decisión que sellaría su destino para la eternidad. Con la mente nublada por el dolor y el deseo de hacer sufrir a su marido, llevó a sus hijos a la orilla del río. Las aguas corrían oscuras y profundas, como si presintieran la tragedia que estaba a punto de ocurrir. En un acto de locura impensable, María ahogó a sus propios hijos en las aguas heladas del río. Sus gritos de terror se mezclaron con el sonido de la corriente, haciendo eco en la noche como un presagio sombrío. Solo cuando el silencio volvió a reinar, María comprendió el horror de lo que había hecho. Dominada por el remordimiento e incapaz de soportar el peso de sus acciones, María se arrojó a las mismas aguas que habían engullido a sus hijos. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente, pero su alma estaba condenada a un destino mucho más cruel. Desde aquella noche fatídica, el espíritu de María vaga sin descanso. Condenada a una existencia entre dos mundos, llora eternamente por sus hijos perdidos.
Su lamento, «Ay, mis hijos», resuena por las noches, un sonido tan lleno de angustia que parte el corazón de quien lo escucha. La Llorona, como se le conoció, es vista como una figura etérea, vestida de blanco, con su larga cabellera negra flotando al viento. Aparece cerca de ríos, lagos y canales, siempre en busca de sus hijos perdidos. Algunos dicen que secuestra a niños que se parecen a los suyos, con la vana esperanza de recuperar lo que perdió. Otros afirman que castiga a hombres infieles, vengándose de aquellos que, como su marido, traicionan a sus esposas. La leyenda de La Llorona trasciende el simple cuento de terror. Se ha convertido en un símbolo poderoso en la cultura latinoamericana, un reflejo de los miedos, culpas y ansiedades profundamente arraigados en la sociedad. Su historia nos habla sobre las consecuencias trágicas del amor no correspondido, el peso aplastante de la culpa y el castigo eterno que aguarda a aquellos que cometen actos imperdonables. A lo largo de los siglos, La Llorona ha inspirado innumerables obras de arte, libros y películas. Su figura no solo atormenta las orillas de los ríos, sino también el imaginario colectivo, recordándonos el poder duradero de las leyendas y cómo moldean nuestra comprensión del mundo. Así que, la próxima vez que estés cerca de un río por la noche y escuches un llanto distante cargado de tristeza, recuerda, puede ser solo el viento entre los árboles, o puede ser La Llorona, aún vagando, aún llorando, aún buscando redención por un crimen que jamás podrá ser perdonado. La leyenda de La Llorona nos recuerda que algunas culpas son demasiado pesadas para ser cargadas en esta vida, o incluso en la siguiente. Nos advierte sobre los peligros de los celos desenfrenados y las consecuencias terribles de la venganza. Más que eso, nos muestra que algunas historias tienen el poder de sobrevivir a través de los siglos, atormentando a generaciones sucesivas con su poder y su mensaje sombrío. La sombra eterna de la calle Gabriel Mancera, la leyenda de la niña fantasma. En el vasto tapiz del folclore mexicano, pocas historias capturan la imaginación y el temor de los habitantes de la Ciudad de México, como la leyenda de la niña fantasma de la calle Gabriel Mancera. Esta narrativa sombría, que se entrelaza con la propia historia de la ciudad, continúa atormentando las mentes y corazones de aquellos que se atreven a caminar por esa calle después del anochecer. La historia se remonta a mediados del siglo XX, una época en la que la Ciudad de México estaba en plena expansión urbana. La calle Gabriel Mancera, nombrada en honor a un prominente médico local, ya era conocida por albergar el Hospital 9 de Noviembre, una institución que se volvería central en esta trágica narrativa. Se cuenta que en una noche particularmente fría y neblinosa de invierno, una niña de aproximadamente 10 años de edad salió corriendo de su casa en las cercanías. Su madre, gravemente enferma, necesitaba urgentemente medicamentos que solo podían obtenerse en el hospital. La niña, movida por el amor filial y la urgencia de la situación, se lanzó en una carrera desesperada por la calle oscura y mal iluminada. Sin embargo, el destino tenía planes crueles para aquella noche. Mientras la niña corría, enfocada únicamente en su misión de salvar a su madre, no se percató de un coche que se aproximaba a alta velocidad. El conductor, posiblemente afectado por la visibilidad reducida debido a la niebla, no logró frenar a tiempo. El impacto fue inevitable y fatal. Testigos de la época relatan haber escuchado un grito agudo cortando el aire de la noche, seguido por el sonido estridente de neumáticos derrapando en el asfalto. Cuando llegaron los primeros auxilios, era demasiado tarde. La niña yacía sin vida en medio de la calle, a pocos metros del hospital que era su destino, los medicamentos que llevaba esparcidos a su alrededor como un cruel recordatorio de su misión interrumpida. Es aquí donde la historia toma matices sobrenaturales. Dicen los vecinos más antiguos que, en la misma noche de la tragedia, enfermeros del Hospital 9 de Noviembre reportaron haber visto a una niña corriendo por los pasillos, desapareciendo al doblar las esquinas. Cuando fueron a verificar, no encontraron a nadie. En los días siguientes,
Más y más personas comenzaron a reportar avistamientos similares en la calle Gabriel Mancera, una figura pequeña y etérea, vestida con ropas antiguas, corriendo desesperadamente hacia el hospital, solo para desaparecer antes de llegar allí. Con el paso de los años, la historia de la niña fantasma se esparció por la ciudad, ganando nuevos detalles y variaciones. Algunas versiones dicen que ella aparece solo en noches de niebla, recreando eternamente su última carrera. Otras afirman que surge en los cruces, causando accidentes al hacer que los conductores pierdan el control de sus vehículos en el intento de evitarla. Los vecinos locales desarrollaron rituales y supersticiones relacionados con la leyenda. Muchos se persignan al pasar por la calle de noche. Otros dejan pequeñas ofrendas, flores, juguetes o dulces, en los lugares donde supuestamente se ve a la niña con más frecuencia, con la esperanza de calmar su espíritu inquieto. La leyenda de la niña fantasma de la calle Gabriel Mancera trascendió el estatus de mera historia de terror local para convertirse en parte integral del tejido cultural de la Ciudad de México. Ha inspirado innumerables obras de arte, desde pinturas y esculturas, hasta canciones y obras de teatro. Escritores y cineastas frecuentemente incorporan elementos de la leyenda en sus obras, perpetuando su memoria a través de las generaciones. Desde el punto de vista social, la historia tuvo un impacto significativo en la comunidad local. La calle, otrora concurrida incluso de noche, se volvió notoriamente tranquila después del anochecer. Muchos evitan pasar por allí, optando por rutas alternativas, aunque sean más largas. Curiosamente, la leyenda también tuvo un efecto positivo inesperado en la seguridad vial de la zona. Los conductores tienden a reducir la velocidad al pasar por la calle Gabriel Mancera, especialmente en los cruces, no solo por miedo a encontrarse con el fantasma, sino también como un gesto de respeto a la memoria de la niña. A lo largo de los años, varios investigadores paranormales y equipos de televisión han intentado capturar evidencias de la aparición. Aunque algunos afirman haber registrado anomalías en grabaciones de audio y video, no se ha presentado ninguna prueba concluyente de la existencia del fantasma. Los escépticos argumentan que la leyenda es solo el resultado de una combinación de factores psicológicos y ambientales. La iluminación inadecuada, la niebla frecuente y el conocimiento previo de la historia pueden crear las condiciones perfectas para que las personas sugestionables vean al fantasma. Sin embargo, para muchos vecinos locales, la realidad de la niña fantasma está más allá de cualquier duda. Son innumerables los relatos de encuentros personales, muchos de ellos de individuos que afirman haber sido escépticos hasta tener su propia experiencia. Incluso en la actualidad, con la Ciudad de México transformada por la modernidad, la leyenda de la niña fantasma de la calle Gabriel Mancera permanece viva en el imaginario popular. Turistas curiosos frecuentemente visitan el área, esperando vislumbrar el espectro, mientras que los guías turísticos incluyen la historia en sus rutas de paseos embrujados por la ciudad. Para los habitantes locales, la leyenda sirve como un sombrío recordatorio de los peligros del tránsito urbano y la fragilidad de la vida, pero además encapsula temas universales que resuenan profundamente en la cultura mexicana: el amor familiar, el sacrificio y la idea de que algunas almas permanecen atrapadas en este mundo, incapaces de completar su viaje final. A medida que la noche cae sobre la Ciudad de México y las sombras se alargan en la calle Gabriel Mancera, muchos aún juran oír el eco distante de pasos apresurados y el susurro de una niña llamando a su madre. Y así, la leyenda continúa, un testimonio duradero del poder de las historias para moldear nuestra percepción del mundo que nos rodea y de los misterios que permanecen más allá de nuestra comprensión. En el vasto tapiz del folclore mexicano, pocas historias capturan la imaginación y el temor de los habitantes de la Ciudad de México, como la leyenda de la niña fantasma de la calle Gabriel Mancera. Esta narrativa sombría, que se entrelaza con la propia historia de la ciudad,
continúa atormentando las mentes y corazones de aquellos que se atreven a caminar por esa calle después del anochecer. La historia se remonta a mediados del siglo XX, una época en la que la Ciudad de México estaba en plena expansión urbana. La calle Gabriel Mancera, nombrada en honor a un prominente médico local, ya era conocida por albergar el Hospital 9 de Noviembre, una institución que se volvería central en esta trágica narrativa. Se cuenta que en una noche particularmente fría y neblinosa de invierno, una niña de aproximadamente 10 años de edad salió corriendo de su casa en las cercanías. Su madre, gravemente enferma, necesitaba urgentemente medicamentos que solo podían obtenerse en el hospital. La niña, movida por el amor filial y la urgencia de la situación, se lanzó en una carrera desesperada por la calle oscura y mal iluminada. Sin embargo, el destino tenía planes crueles para aquella noche. Mientras la niña corría, enfocada únicamente en su misión de salvar a su madre, no se percató de un coche que se aproximaba a alta velocidad. El conductor, posiblemente afectado por la visibilidad reducida debido a la niebla, no logró frenar a tiempo. El impacto fue inevitable y fatal. Testigos de la época relatan haber escuchado un grito agudo cortando el aire de la noche, seguido por el sonido estridente de neumáticos derrapando en el asfalto. Cuando llegaron los primeros auxilios, era demasiado tarde. La niña yacía sin vida en medio de la calle, a pocos metros del hospital que era su destino, los medicamentos que llevaba esparcidos a su alrededor como un cruel recordatorio de su misión interrumpida. Es aquí donde la historia toma matices sobrenaturales. Dicen los vecinos más antiguos que, en la misma noche de la tragedia, enfermeros del Hospital 9 de Noviembre reportaron haber visto a una niña corriendo por los pasillos, desapareciendo al doblar las esquinas. Cuando fueron a verificar, no encontraron a nadie. En los días siguientes, más y más personas comenzaron a reportar avistamientos similares en la calle Gabriel Mancera. Una figura pequeña y etérea, vestida con ropas antiguas, corriendo desesperadamente hacia el hospital, solo para desaparecer antes de llegar allí. Con el paso de los años, la historia de la niña fantasma se esparció por la ciudad, ganando nuevos detalles y variaciones. Algunas versiones dicen que ella aparece solo en noches de niebla, recreando eternamente su última carrera. Otras afirman que surge en los cruces, causando accidentes al hacer que los conductores pierdan el control de sus vehículos en el intento de evitarla. Los vecinos locales desarrollaron rituales y supersticiones relacionados con la leyenda. Muchos se persignan al pasar por la calle de noche. Otros dejan pequeñas ofrendas, flores, juguetes o dulces, en los lugares donde supuestamente se ve a la niña con más frecuencia, con la esperanza de calmar su espíritu inquieto. La leyenda de la niña fantasma de la calle Gabriel Mancera trascendió el estatus de mera historia de terror local para convertirse en parte integral del tejido cultural de la Ciudad de México. Ha inspirado innumerables obras de arte, desde pinturas y esculturas, hasta canciones y obras de teatro. Escritores y cineastas frecuentemente incorporan elementos de la leyenda en sus obras, perpetuando su memoria a través de las generaciones. Desde el punto de vista social, la historia tuvo un impacto significativo en la comunidad local. La calle, otrora concurrida incluso de noche, se volvió notoriamente tranquila después del anochecer. Muchos evitan pasar por allí, optando por rutas alternativas, aunque sean más largas. Curiosamente, la leyenda también tuvo un efecto positivo inesperado en la seguridad vial de la zona. Los conductores tienden a reducir la velocidad al pasar por la calle Gabriel Mancera, especialmente en los cruces, no solo por miedo a encontrarse con el fantasma, sino también como un gesto de respeto a la memoria de la niña. A lo largo de los años, varios investigadores paranormales y equipos de televisión han intentado capturar evidencias de la aparición. Aunque algunos afirman haber registrado anomalías en grabaciones de audio y video, no se ha presentado ninguna prueba concluyente de la existencia del fantasma.
Los escépticos argumentan que la leyenda es solo el resultado de una combinación de factores psicológicos y ambientales. La iluminación inadecuada, la niebla frecuente y el conocimiento previo de la historia pueden crear las condiciones perfectas para que las personas sugestionables vean al fantasma. Sin embargo, para muchos vecinos locales, la realidad de la niña fantasma está más allá de cualquier duda. Son innumerables los relatos de encuentros personales, muchos de ellos de individuos que afirman haber sido escépticos hasta tener su propia experiencia. Incluso en la actualidad, con la Ciudad de México transformada por la modernidad, la leyenda de la niña fantasma de la calle Gabriel Mancera permanece viva en el imaginario popular. Turistas curiosos frecuentemente visitan el área, esperando vislumbrar el espectro, mientras que los guías turísticos incluyen la historia en sus rutas de paseos embrujados por la ciudad. Para los habitantes locales, la leyenda sirve como un sombrío recordatorio de los peligros del tránsito urbano y la fragilidad de la vida, pero además encapsula temas universales que resuenan profundamente en la cultura mexicana: el amor familiar, el sacrificio y la idea de que algunas almas permanecen atrapadas en este mundo, incapaces de completar su viaje final. A medida que la noche cae sobre la Ciudad de México y las sombras se alargan en la calle Gabriel Mancera, muchos aún juran oír el eco distante de pasos apresurados y el susurro de una niña llamando a su madre. Y así, la leyenda continúa, un testimonio duradero del poder de las historias para moldear nuestra percepción del mundo que nos rodea y de los misterios que permanecen más allá de nuestra comprensión. En las profundidades de la noche mexicana, donde las sombras danzan al son del viento aullante, nació una leyenda tan antigua como el propio miedo. El Charro Negro, una entidad maligna nacida de las pesadillas colectivas de un pueblo atormentado, emergió de las tinieblas a finales del siglo XIX, una época en la que México se retorcía en los dolores de parto de la modernidad. Las calles polvorientas y los campos desolados se convirtieron en el escenario de un drama sobrenatural que aún hoy hiela la sangre de los vivos. Dicen los ancianos, con voces temblorosas y ojos desorbitados de pavor, que el Charro Negro es la encarnación de la codicia y la corrupción que infectaron el alma de la nación. Algunos susurran que fue un rico hacendado que vendió su alma al mismísimo diablo a cambio de poder eterno. Otros, con voces aún más bajas, hablan de un antiguo dios azteca, desterrado y olvidado, que regresó para vengarse de los mortales que lo abandonaron. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: el Charro Negro vino para cobrar las almas de los incautos y esparcir el terror por donde pasa. Aquellos desafortunados que tuvieron la desgracia de encontrarse con el Charro Negro raramente viven para contar la historia, y los que sobreviven quedan para siempre atormentados por visiones que los llevan a la locura. Surge de las sombras más densas, montado en un corcel negro como la noche sin estrellas, sus cascos no haciendo sonido alguno al tocar el suelo, como si caballo y jinete estuvieran hechos de la propia oscuridad. El charro viste enteramente de negro, un traje elegante que parece absorber toda la luz a su alrededor. Su rostro, dicen los pocos que se atrevieron a mirarlo directamente, es un vacío aterrador, una ausencia que amenaza con succionar el alma misma de quien lo contempla. Algunos relatan haber visto, por un breve y terrible momento, un cráneo descarnado sonriendo bajo el ala de su sombrero, los ojos ardiendo con el fuego del infierno. El sonido de espuelas tintineando anuncia su llegada, un ruido metálico que resuena en la noche como el tintineo de cadenas de almas condenadas. El aire a su alrededor se vuelve gélido, y un olor pútrido a azufre y descomposición envuelve su presencia maldita. Las plantas se marchitan y los animales huyen despavoridos cuando el Charro Negro se acerca, como si la propia naturaleza reconociera el mal que representa. Con una voz que es a la vez seductora y aterradora, un susurro que parece venir de todas partes y de ningún lugar, el Charro Negro hace su tentadora oferta. Promete riquezas más allá de la imaginación,
poder inigualable, la realización de los deseos más profundos y oscuros. Su bolsa de cuero negro, que tintinea con el sonido de monedas de oro, es un símbolo tangible de esas promesas. Pero el precio, el precio es terrible. Aquellos que aceptan la oferta del charro negro descubren, demasiado tarde, que vendieron mucho más que sus almas. Familias enteras son maldecidas, generaciones sufren tormentos indescriptibles. La riqueza obtenida se transforma en cenizas en la boca. El poder concedido se convierte en una prisión de agonía eterna. Los que rechazan no están a salvo. El charro negro no acepta el rechazo fácilmente. Muchos que se atrevieron a decir no, se encontraron perseguidos por pesadillas vívidas, atormentados por visiones del jinete negro, observándolos desde las sombras, esperando el momento en que, debilitados y desesperados, finalmente sucumbirán a su oferta infernal. Los relatos de aquellos que se encontraron con el charro negro son fragmentos de pesadillas, historias entrecortadas por sollozos de terror y miradas paranoicas hacia las sombras. En Guanajuato, un grupo de mineros descendió a las profundidades de la tierra buscando oro, pero encontró algo mucho peor. En las entrañas oscuras de la mina, donde el aire es espeso y el silencio solo es quebrado por el goteo constante de agua, escucharon el sonido de cascos acercándose. El charro negro emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con una luz infernal. Les ofreció vetas de oro puro a cambio de sus almas. Cuando se negaron, temblando de miedo, la risa del charro resonó por las cavernas, haciendo temblar las paredes y caer rocas. Los mineros apenas lograron escapar antes de que la mina se derrumbara. Desde entonces, ninguno de ellos ha podido entrar en un espacio cerrado sin ser presa de un terror paralizante. En la Ciudad de México, una joven que regresaba a casa tarde en la noche se encontró sola en una calle desierta, envuelta en una niebla antinatural. El sonido de espuelas tintineando hizo que su sangre se helara. El charro negro surgió de la niebla, ofreciéndole fama y belleza eterna. Por un momento, ella dudó, tentada. En ese instante de debilidad, vio su reflejo en un charco de agua. Su piel se estaba pudriendo. Sus ojos se hundían en las órbitas. Gritando, huyó. Desde entonces, cada noche, se despierta gritando, su reflejo en el espejo mostrando, por un breve segundo, el rostro en descomposición que el charro negro le prometió. En una hacienda aislada en Jalisco, una familia entera desapareció después de que el patriarca hiciera un trato con el charro negro. Los vecinos relatan haber oído gritos aterradores provenientes de la propiedad durante días, mezclados con el sonido de cascos y una risa demoníaca. Cuando finalmente se atrevieron a investigar, encontraron la hacienda en ruinas como si hubiera sido abandonada por décadas. En los campos, donde antes había cosechas abundantes, ahora solo crecen hierbas negras y retorcidas. Por la noche, dicen que aún se pueden ver luces extrañas en la casa abandonada y oír los gritos de la familia, eternamente atormentada por su pacto infernal. La leyenda de El Charro Negro es más que una historia para asustar a los niños. Es una advertencia sombría sobre los peligros de la codicia, la ambición desmedida y la corrupción moral. En cada esquina oscura, en cada camino desierto, en cada sombra alargada por el atardecer, los mexicanos sienten la presencia amenazadora del jinete de las tinieblas. Incluso en el México moderno, iluminado por luces de neón y conectado por la tecnología, el charro negro encuentra nuevas formas de atormentar a los vivos. Ejecutivos ambiciosos relatan encuentros perturbadores en estacionamientos vacíos de rascacielos. Jóvenes desesperados por la fama en las redes sociales se despiertan gritando, atormentados por ofertas hechas en sus sueños
por un hombre vestido de negro. Aquellos que escapan del encuentro inicial con el charro negro frecuentemente descubren que su prueba está lejos de terminar. El toque de las tinieblas deja una marca indeleble en el alma, una herida que nunca cicatriza completamente. Los sobrevivientes relatan una sensación constante de ser observados, incluso en los lugares más seguros y familiares. Sombras en los rincones de los ojos parecen tomar la forma del jinete maldito, solo para desaparecer cuando se las mira directamente. En Zacatecas, un próspero empresario que rechazó la oferta del charro negro vio su imperio desmoronarse inexplicablemente. Contratos fueron misteriosamente cancelados, socios de negocios desaparecieron sin dejar rastro y extraños accidentes asolaron sus empresas. Por la noche, se despierta gritando, jurando haber visto el reflejo del charro negro en cada superficie espejada de su mansión ahora en ruinas. Su familia lo abandonó, incapaz de soportar sus delirios paranoicos y cambios de humor violentos. Solo y desesperado, ahora vaga por las calles, implorando al charro negro que regrese y acepte su alma, cualquier cosa para acabar con el tormento. Quizás el aspecto más terrible de la leyenda de El Charro Negro sea la naturaleza generacional de su maldición. Aquellos que hacen pactos con la entidad maligna condenan no solo a sí mismos, sino a toda su estirpe. En un pequeño pueblo de Michoacán, se cuenta la historia de una familia otrora respetada, ahora evitada por todos. El patriarca, un humilde campesino, se encontró con el charro negro en una noche de luna nueva. Seducido por la promesa de prosperidad para su familia empobrecida, aceptó el pacto diabólico. Inicialmente la fortuna le sonrió, las cosechas eran abundantes, el ganado se multiplicaba y la riqueza fluía como agua. Pero con cada generación, el precio se hizo más evidente y terrible. Los hijos del campesino nacieron con deformidades extrañas, sus ojos negros como el carbón y sus pieles pálidas como la muerte. La siguiente generación fue atormentada por visiones horribles y voces susurrantes que los llevaron a la locura. Ahora, siglos después, los últimos descendientes viven aislados en una mansión decadente, sus gritos resonando en la noche. Dicen que cada niño nacido en la familia ve a el charro negro en su cuna, su risa demoníaca siendo lo primero y lo último que oyen antes de sucumbir a una muerte prematura. El aspecto más insidioso de la maldición del charro negro es cómo corrompe la esencia misma de sus víctimas. Aquellos que inicialmente resisten su oferta frecuentemente se encuentran obsesionados con la entidad, consumidos por un deseo irracional de encontrarlo nuevamente. Esta obsesión los lleva a actos cada vez más desesperados y peligrosos. En Veracruz, una joven artista que se encontró con el charro negro en un sueño febril, comenzó a crear pinturas perturbadoras del jinete de las tinieblas. Sus obras, aunque aclamadas por su intensidad emocional, causaban un malestar inexplicable en quienes las observaban. Los espectadores relataban pesadillas vívidas y sensaciones de ser observados después de visitar sus exposiciones. La artista, consumida por su obsesión, comenzó a usar su propia sangre en sus pinturas, alegando que era la única forma de capturar la verdadera esencia del charro negro. Fue encontrada muerta en su estudio, frente a un enorme retrato inacabado del charro, su cuerpo drenado de sangre y una sonrisa de éxtasis congelada en su rostro. Incluso en las metrópolis modernas y bien iluminadas de México, el charro negro se las ingenia para sembrar el terror. En las calles atascadas de la Ciudad de México, los conductores cuentan que han visto de reojo a un jinete negro cabalgando entre los coches durante los embotellamientos nocturnos, desapareciendo en callejones que ni de chiste deberían existir. En antros a reventar, los chavos juran que estuvieron bailando con un tipo misterioso vestido de charro bien galán, solo para darse cuenta, con el alma helada, que estaban solos en la pista, rodeados de otros clientes paralizados del miedo. En los rascacielos de oficinas, a los ejecutivos ambiciosos los tienta un misterioso inversor vestido de negro, que aparece y desaparece de elevadores que deberían estar cerrados a cal y canto.
les susurra ofertas de éxito instantáneo en salas de juntas vacías, y el olor a azufre se queda flotando mucho después de que el visitante siniestro se esfuma. La verdadera naturaleza de El Charro Negro sigue siendo un misterio envuelto en terror y desesperación. Algunos estudiosos de lo oculto sugieren que no es una sola entidad, sino una manifestación colectiva de los pecados y miedos más profundos de la sociedad mexicana. Otros insisten en que es un ser interdimensional, que se alimenta del miedo y la desesperación que va sembrando a su paso. Sea cual sea su origen, de algo no hay duda. La sombra de El Charro Negro se cierne sobre México como un manto de oscuridad eterna. Su risa hace eco en el viento nocturno. Su llamado seduce a los desesperados y a los ambiciosos. Y para esos pobres diablos que se cruzan en su camino, solo queda una certeza que te pone los pelos de punta, que en la hora más oscura de la noche, cuando la esperanza parece más lejana que nunca, escucharán el tintineo de espuelas y el galope de cascos, anunciando que el Charro Negro ha venido a cobrar su deuda infernal. En las calles oscuras y en las carreteras desiertas, en los campos baldíos y en los callejones tenebrosos de las ciudades, los mexicanos se mantienen al tiro, porque saben que en cualquier momento, en cualquier lugar, se pueden topar con esa figura siniestra montada en su corcel de las tinieblas, y en ese momento del encuentro, no solo se enfrentarán al terror encarnado, sino también a los demonios que llevan dentro de sus propias almas. La leyenda de El Charro Negro sirve como un recordatorio macabro de que hay precios demasiado altos para pagarlos, y que en lo más profundo de la noche mexicana, las maldiciones antiguas todavía tienen el poder de hacer pedazos vidas y devorar almas desprevenidas. En el corazón del México central, la ciudad colonial de Guanajuato reposa entre colinas áridas, sus calles empedradas serpenteando entre edificios coloridos. A primera vista, es una joya arquitectónica, un testimonio de la riqueza traída por la minería de plata. Pero bajo esta fachada pintoresca, la ciudad guarda un secreto sombrío que desde hace más de un siglo atormenta los sueños de sus habitantes y fascina a visitantes de todo el mundo. En junio de 1865, el aire caliente y seco del verano mexicano llevaba un olor peculiar por las estrechas calles de la ciudad. Los sepultureros del cementerio de Santa Paula recibieron una orden que cambiaría para siempre el curso de la historia local: exhumar cuerpos de una sección antigua del cementerio para abrir espacio a nuevos inquilinos. Nadie podría prever el horror que estaba a punto de ser desenterrado. Al abrir la primera tumba, los sepultureros fueron recibidos por una visión que heló la sangre en sus venas. En lugar del esqueleto esperado, se encontraron con un cuerpo perfectamente preservado. La piel, reseca y oscurecida por el tiempo, se estiraba sobre huesos prominentes, creando una máscara macabra de lo que alguna vez fue un rostro humano. La boca de la figura estaba abierta en un grito silencioso, los dientes expuestos en una mueca eterna. Los ojos, hace mucho desaparecidos, dejaban órbitas vacías que parecían mirar fijamente al vacío de la eternidad. Las manos, crispadas en garras, sugerían los momentos finales de agonía antes de la muerte. El shock inicial dio paso a un pavor creciente a medida que más tumbas eran abiertas. En cada una, la misma escena se repetía: cuerpos momificados, preservados en posiciones de terror y sufrimiento. Hombres, mujeres e incluso niños, todos congelados en el tiempo, sus expresiones contando historias silenciosas de miedo y desesperación. Los sepultureros, hombres acostumbrados a la presencia de la muerte, se encontraron temblando, incapaces de continuar su trabajo. Los rumores comenzaron a esparcirse por la ciudad como un incendio descontrolado. La gente susurraba sobre maldiciones antiguas, castigos divinos y almas aprisionadas. Por la noche, las calles de Guanajuato, normalmente animadas, quedaron desiertas. Los residentes se encerraban en sus casas, encendiendo velas a los santos y rezando fervorosamente. Muchos juraban haber oído gritos provenientes del cementerio,
o haber visto figuras sombrías vagando por las calles oscuras. Las autoridades de la ciudad, inicialmente escépticas, se vieron forzadas a investigar cuando el pánico amenazó con transformarse en histeria colectiva. Lo que encontraron en el cementerio de Santa Paula los dejó sin palabras. Ante ellos había una colección grotesca de cuerpos momificados, cada uno pareciendo más aterrador que el anterior. En los días y semanas que siguieron al descubrimiento inicial, el horror continuó multiplicándose. A medida que más secciones del cementerio eran exhumadas, el número de cuerpos momificados crecía exponencialmente. Decenas se convirtieron en cientos, cada nuevo cuerpo añadiendo una capa adicional de terror a la ya perturbadora situación. Los científicos que fueron llamados para examinar el fenómeno quedaron perplejos. La momificación natural a tal escala era prácticamente sin precedentes. Teorizaron que las condiciones únicas de Guanajuato, el suelo rico en minerales, el clima seco y la elevada altitud, creaban el ambiente perfecto para la preservación de los cuerpos. Pero para los habitantes supersticiosos de Guanajuato, ninguna explicación científica podía aplacar el terror que sentían. Las expresiones contorsionadas de las momias, sus posturas retorcidas, parecían contar historias de una muerte lenta y agonizante. Muchos creían que las almas de estas personas estaban atrapadas en sus cuerpos, incapaces de encontrar paz. Los rumores sobre las momias se extendieron más allá de los límites de Guanajuato, atrayendo a curiosos y cazadores de lo sobrenatural de todas partes. Periodistas, científicos e incluso líderes religiosos comenzaron a llegar a la ciudad, cada uno con su propia teoría sobre el fenómeno macabro. Mientras tanto, los residentes locales relataban experiencias cada vez más perturbadoras. Algunos juraban haber visto a las momias moviéndose en el cementerio por la noche. Otros hablaban de sueños vívidos en los que eran perseguidos por figuras resecas y grotescas por las calles de la ciudad. La tensión en la ciudad alcanzó un punto crítico cuando un grupo de residentes, convencidos de que las momias eran una manifestación del mal, intentó incendiar el cementerio. La policía logró impedir el acto de vandalismo, pero el incidente dejó claro que algo debía hacerse. Las autoridades, presionadas a actuar, tomaron una decisión controvertida. En lugar de volver a enterrar los cuerpos o destruirlos, optaron por transformar el horror en una atracción. Así nació la idea del Museo de las Momias de Guanajuato. La decisión dividió a la población. Mientras algunos veían la oportunidad de lucrar con el turismo macabro, otros consideraban la exposición de los muertos una profanación. Debates acalorados se apoderaron de la ciudad, con argumentos éticos, religiosos y económicos chocando violentamente. En 1969, después de años de controversia y preparación, el Museo de las Momias de Guanajuato abrió sus puertas al público. Lo que antes era un secreto sombrío escondido en las catacumbas del cementerio, ahora estaba expuesto para que todos lo vieran. Las momias, dispuestas en filas interminables, se convirtieron en la principal atracción de la ciudad. El museo, instalado en un edificio adyacente al cementerio, era un laberinto de pasillos oscuros y salas mal iluminadas. El aire dentro era pesado y sofocante, cargado con el olor acre de cuerpos preservados y el olor metálico de los minerales que impregnaban las paredes. Al entrar, los visitantes eran inmediatamente confrontados con filas y más filas de cuerpos momificados. Algunos aún vestían las ropas con las que fueron enterrados, ahora harapientas y descoloridas por el tiempo. Otros estaban desnudos, cada detalle grotesco de su anatomía preservada expuesto a las miradas horrorizadas y fascinadas de los visitantes. Las expresiones de las momias variaban del terror absoluto a una serenidad perturbadora. Algunas parecían gritar silenciosamente, sus bocas abiertas en un rictus eterno de agonía. Otras tenían los ojos cerrados, como si estuvieran solo dormidas, listas para despertar en cualquier momento. Entre las momias más notables estaba el cuerpo de una mujer embarazada, su vientre aún hinchado, preservando los restos de su hijo no nacido. Esta visión en particular causaba escalofríos incluso en los visitantes más valientes.
un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida y la implacabilidad de la muerte. Otra momia que atraía mucha atención era la de un hombre que parecía haber sido enterrado vivo. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de puro terror, las manos levantadas como si estuviera tratando de escapar de su ataúd. Los guías del museo susurraban que probablemente se despertó en su tumba, solo para morir de miedo y asfixia. Las niñas momificadas eran quizás las más perturbadoras de todas. Sus pequeños cuerpos, congelados en el tiempo, eran un doloroso recordatorio de la crueldad del destino. Una en particular, conocida como la niña, tenía los ojos abiertos, su mirada vacía pareciendo implorar ayuda a través de las décadas. El doctor Remigio Leroy, un médico francés que fue el primer cuerpo en ser exhumado, ocupaba un lugar destacado en el museo. Su expresión serena contrastaba fuertemente con las otras momias, como si conociera algún terrible secreto sobre la vida después de la muerte que los demás desconocían. Con el paso de los años, el Museo de las Momias de Guanajuato se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares de México. Miles de visitantes pasaban por sus puertas anualmente, todos en busca de un vistazo al rostro de la muerte. Pero con la fama vino también un legado sombrío que se extendía mucho más allá de las paredes del museo. Muchos visitantes relataban experiencias perturbadoras después de su visita. Las pesadillas vívidas eran comunes, con personas despertándose gritando, jurando que habían sido perseguidas por figuras momificadas a través de laberintos interminables. Otros hablaban de una sensación persistente de ser observados, incluso mucho después de haber dejado Guanajuato. Los empleados del museo, que pasaban horas todos los días en presencia de las momias, eran particularmente afectados. Muchos pedían la renuncia después de algunas semanas, incapaces de soportar la atmósfera opresiva. Los que se quedaban frecuentemente relataban eventos inexplicables, momias que parecían cambiar de posición durante la noche, sonidos de llanto resonando por las galerías vacías, y una presencia maligna que parecía succionar la energía de los vivos. La ciudad de Guanajuato, otrora conocida por su belleza colonial y su historia minera, ahora era sinónimo de muerte y horror. El turismo macabro trajo prosperidad económica, pero a un costo elevado. Muchos residentes sentían que la exposición de las momias había perturbado un equilibrio cósmico, atrayendo energías negativas a la ciudad. Historias de apariciones y eventos paranormales se volvieron comunes en Guanajuato. La gente relataba ver figuras resecas vagando por las calles por la noche, desapareciendo al doblar las esquinas. Otros juraban haber oído gritos agonizantes provenientes del cementerio, incluso cuando éste estaba vacío. La controversia sobre la ética de exhibir a los muertos nunca cesó completamente. Periódicamente, surgían movimientos pidiendo que las momias fueran finalmente enterradas y dejadas en paz. Estos llamados eran invariablemente rechazados por las autoridades, que argumentaban sobre la importancia histórica y científica de la colección. El fenómeno de las momias de Guanajuato atrajo la atención de investigadores de lo paranormal de todo el mundo. Equipos de cazadores de fantasmas se volvieron una presencia constante en la ciudad, equipados con dispositivos de detección de energía y cámaras de visión nocturna. Sus investigaciones frecuentemente terminaban de forma abrupta, con equipos inexplicablemente dañados e investigadores traumatizados. Quizás el aspecto más perturbador del legado de las momias sea su aparente poder de multiplicarse. Incluso hoy, más de 150 años después del descubrimiento inicial, nuevos cuerpos momificados ocasionalmente emergen del suelo de Guanajuato. Cada nueva adición al museo reaviva los miedos antiguos y las supersticiones, recordando a todos que el fenómeno está lejos de haber terminado. A medida que el siglo XXI avanza, las momias de Guanajuato continúan ejerciendo su poder sombrío sobre la imaginación del público. El museo, ahora equipado con tecnología moderna de preservación y exhibición, atrae más visitantes que nunca. Pero con el aumento de la exposición, crece también la sensación de que algo está fundamentalmente mal.
Los relatos de experiencias paranormales asociadas a las momias se han vuelto más frecuentes y más intensos. Los visitantes hablan de sensaciones de toque helado en salas vacías, de voces susurrantes en lenguas desconocidas y de una opresiva sensación de desesperación que los acompaña mucho después de haber dejado el museo. Los investigadores que intentan estudiar las momias científicamente frecuentemente se topan con obstáculos inexplicables. Los equipos fallan misteriosamente, las muestras desaparecen y los datos recolectados se corrompen sin explicación. Algunos científicos han llegado a sugerir que hay una fuerza activa trabajando para mantener ocultos los secretos de las momias. La ciudad de Guanajuato, aunque próspera gracias al turismo, carga un peso invisible. La tasa de suicidios en la ciudad es significativamente más alta que el promedio nacional, y los casos de enfermedades mentales inexplicables son comunes. Muchos residentes creen que la presencia constante de las momias está lentamente drenando la vida de la ciudad. Hay rumores persistentes de que no todas las momias están en exhibición. Se habla de una colección secreta, mantenida en los niveles más profundos del museo, de cuerpos tan horriblemente preservados que su visión podría enloquecer a quien los viera. Los funcionarios del museo se niegan a comentar sobre estas alegaciones. En 2009, un incidente impactante sacudió a la comunidad. Un visitante del museo, aparentemente en un estado de trance, intentó robar una de las momias infantiles. Cuando fue detenido, el hombre gritaba incoherentemente sobre liberar las almas aprisionadas. Fue internado en una institución psiquiátrica, donde continúa hasta hoy, murmurando sobre los ojos que lo siguen. Algunos residentes más antiguos de Guanajuato hablan en tonos susurrados sobre una profecía. Dicen que llegará un día en que las momias se levantarán de sus pedestales, lideradas por el espíritu vengativo de la mujer embarazada, para reclamar la ciudad de los vivos. Muchos descartan esto como superstición, pero en noches particularmente oscuras, hasta los escépticos evitan pasar cerca del museo. El debate sobre el destino final de las momias continúa, mientras algunos argumentan por la continuación de su exhibición, citando su valor científico y cultural. Otros insisten en que los cuerpos deben ser finalmente enterrados, permitiendo que sus almas encuentren paz. La decisión, cuando llegue, podría tener consecuencias que van mucho más allá de los límites de Guanajuato. Las momias de Guanajuato permanecen como un sombrío testimonio de la mortalidad humana, un recordatorio visceral de que la línea entre la vida y la muerte puede ser más tenue de lo que imaginamos. Nos desafían a confrontar nuestra propia mortalidad y a cuestionar nuestras creencias sobre lo que sucede después del último suspiro. Para aquellos que se atreven a visitar el Museo de las Momias, la advertencia es clara. Mira a los ojos vacíos de estas figuras momificadas por demasiado tiempo y puedes sentir que algo te devuelve la mirada. Algo antiguo. Algo que no debería existir más. Algo que puede seguirte fuera de las paredes del museo y hacia el mundo de los vivos. Las historias que rodean a las momias nos recuerdan que hay misterios en el mundo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Nos invitan a considerar la posibilidad de que la conciencia pueda persistir más allá de la muerte física, quizás de formas que no podemos comprender o que preferimos no contemplar. El legado de las momias de Guanajuato es un recordatorio perturbador de que la historia no siempre se queda quieta en su tumba. A veces, resurge de formas inesperadas y terribles, forzándonos a enfrentar las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro. Mientras las momias continúen en exhibición, la ciudad de Guanajuato permanecerá en un estado de suspensión entre dos mundos. Es un lugar donde el pasado literalmente se niega a quedar enterrado, donde los muertos parecen tener tanto que decir como los vivos. Para los escépticos, las momias de Guanajuato son solo una curiosidad macabra, un accidente de la naturaleza y la química, pero para muchos, son un portal hacia lo desconocido, un vistazo a un reino más allá de nuestra comprensión, una advertencia silenciosa de los secretos que la muerte puede guardar. Al final, cada visitante debe decidir por sí mismo qué creer,
Pero una cosa es cierta. Nadie sale del Museo de las Momias exactamente de la misma forma en que entró. Las imágenes de los rostros momificados, congelados en expresiones de agonía eterna, tienen el poder de perseguir los sueños y atormentar los pensamientos mucho después de que la visita ha terminado.